Hola, estás en Un Día a la Vez, un devocional diario de la Palabra de Dios en la voz de Jacoby Saldaña. Esta es la reflexión bíblica para hoy. Hola, esto es Números 21:9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Hay capítulos del Antiguo Testamento que parecen escenas sueltas hasta que el Nuevo Testamento las recoge y nos enseña lo que siempre habían sido. Números 21 es uno de esos capítulos. Una serpiente de bronce sobre un asta, en medio del desierto, mirando a un pueblo que se moría. Y casi 1500 años después, Jesús se sienta de noche con un maestro de Israel llamado Nicodemo y le dice estas palabras: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Bienvenidos, quizá al pasaje más cristológico de todo este libro. Vamos a entender el texto. Números 21 narra 5 escenas. El capítulo abre con la victoria sobre los cananeos de Arad y después un voto al Señor, una nota esperanzadora. La nueva generación empieza a ver triunfos, pero la cuarta escena es el corazón del capítulo. El pueblo, agotado por el desvío que tuvieron que hacer alrededor de Edom, se queja contra Dios y contra Moisés con palabras durísimas. ¿Por qué nos han hecho subir de Egipto para morir en el desierto? Parece que no tenían otras palabras para su queja, o ya se las habían aprendido de memoria. No hay alimento ni agua y nuestra alma siente fastidio por este alimento miserable. Llama miserable al maná, al pan del cielo que Dios les daba cada mañana, y esto no es la primera vez. Entonces Dios envía serpientes ardientes que muerden al pueblo y muere mucha gente. El pueblo reconoce su pecado y le pide a Moisés que interceda. Así que Moisés ora y la respuesta de Dios sorprende muchísimo. Le manda a hacer una serpiente de bronce y ponerla sobre un asta. Y cualquier mordido que mira a la serpiente viviría. El capítulo cierra con 2 victorias militares sobre Sehón y Og. El tono del libro está cambiando. El pueblo empieza a caminar hacia la tierra. Vamos a ver 3 verdades bíblicas en este pasaje, concentrándonos en el episodio de la serpiente. Verdad número 1. El veneno empezó con una queja contra el camino que Dios escogió. Aquí es donde sale todo esto. El pueblo no se quejó de algo absurdo, sino que se quejó de algo entendible. Estaban agotados por dar la vuelta a Edom, pero su frustración los llevó a un lugar peligroso. Atacaron tanto al siervo de Dios como a Dios mismo y llamaron miserable la provisión del Señor, el maná del cielo. Despreciaron la provisión que Dios les estaba dando y con la cual los estaba sosteniendo, y lo había hecho durante 40 años. El veneno no entró al campamento desde afuera, sino que entró desde ese corazón ingrato y de ahí bajó hasta las palabras, hasta que Dios respondió con serpientes literales. Hermano, cuídate de quejarte de los caminos largos por los que Dios mismo te está llevando hacia su promesa. Las vueltas no son señal de que Dios te ha abandonado. Y cuando empezamos a llamar miserable a lo que Dios provee, a la iglesia donde Dios nos puso, al esposo o a la esposa que Dios nos dio, a la mesa que comemos, ya estamos abriendo la puerta a un veneno que quema y mata por dentro. Verdad número 2. La salvación se recibe mirando, no haciendo. Aquí está quizá lo más escandaloso de esta historia, porque Dios no le dijo a Moisés que destruyera las serpientes, no le dio un antídoto, tampoco le mandó hierbas. Aquí tampoco vemos sacrificios u oraciones largas, interminables. Él le dijo: haz una serpiente de bronce y ponla en un asta, y el que mire vivirá. Un mordido podía estar agonizando, sin fuerzas, con el veneno corriendo por las venas, y bastaba con girar el rostro y mirar, solo mirar. La salvación venía como un regalo a quien levantara los ojos. Y eso es lo más difícil de aceptar para el corazón humano y orgulloso, porque siempre queremos hacer algo. Nos parece poco mirar, queremos pagar, queremos colaborar, queremos demostrar que nos lo merecemos. Pero Dios diseñó la salvación a propósito, para que entrara por una puerta estrecha y ancha al mismo tiempo. La mirada de fe. Hermano y amigo que me escuchas, si hoy llevas el veneno del pecado en las venas,
No se te pide que lo cures, se te pide que mires al que fue levantado. Y verdad número 3, Jesús es el que fue levantado y todos los términos de la tierra son llamados a mirar. Aquí Jesús mismo abre el cofre para ver el tesoro de este texto. En Juan 3 le dice a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que crea tenga en él vida eterna. Esa palabra levantado es la misma que Jesús usa después para hablar de la cruz. La serpiente de bronce era sombra anticipada del Mesías clavado en un madero. Y la forma es importante. Se levantó la imagen de lo que estaba matando al pueblo. Pablo lo dice en 2 Corintios 5. Cristo, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Cristo se hizo serpiente en la cruz, pecado, maldito en la cruz. Él cargó nuestra maldición para que mirándolo fuéramos sanados. Pero mira lo que dice Isaías 45. Es un llamado. Vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Todos los términos. El asta de bronce era para una nación, pero la cruz es para el mundo. El pecador que me oye en Chile o en Bolivia, la mamá que está en Tokio, el universitario en el Cairo, el que hoy me escucha en Santa Marta, en Bogotá, en Madrid, en Italia, en algún lugar de Europa. Todos están invitados a mirar al levantado y vivir. No cuesta mucho mirar. Es una mirada de fe que reconoce que el remedio no está en uno mismo, sino en el que fue colgado en la cruz. Reflexionemos en esto. El veneno de la serpiente entra por una mordida, pero la salvación de Dios entra por una mirada. La distancia entre la muerte y la vida es la dirección en la que el alma decide girar el rostro. Y la pregunta de hoy es solo esa. ¿A dónde estás mirando? Padre nuestro, gracias, porque la salvación que nos das no depende de nuestro esfuerzo, depende de tu Hijo levantado. Perdónanos cuando nos quejamos de los caminos largos por los que nos llevas, cuando llamamos miserable lo que tú nos provees. Es un pecado terrible. Sana hoy a los mordidos. Aplica la mirada de fe a los que escuchan. Cristo levantado, atráenos a ti, porque todos los términos de la tierra somos llamados a mirarte y vivir. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Lecturas del plan para hoy, números 21, Salmos 60 y 61, Isaías 10 y Santiago 4. Un día a la vez es una producción de Iglesia Bíblica Soberana Gracia en Santa Marta, Colombia. Para más información sobre este y otros recursos visita ibsoberanagracia.com. Hasta mañana.